Hola, mi nombre es Javier Oyola y mi compañero Andrés Romero. A continuación, vamos a realizar la presentación de los diferentes modelos, tanto OSI como TCP/IP. Siguiente. Para esto, vamos a repasar un poco la historia del modelo OSI. Básicamente fue creado mediante la Organización Internacional de Normalización, o más conocida como ISO, con el fin de poder desarrollar un protocolo o sistema abierto donde equipos de varios fabricantes, en este caso los monopolios de ese tiempo, IBM, DEC, pudieran conectarse y así transmitir sus datos sin importar la compañía. Entonces, este modelo se basó en una arquitectura de 7 capas y asimismo cada uno de estos tenía su protocolo de acuerdo a su aplicación. Esto se puede decir que fue el inicio o el antecedente del modelo TCP/IP, ya que se puede considerar el modelo OSI como el lenguaje universal de comunicación entre sistemas de redes informáticas. Entonces, a continuación están las capas siguientes. En este caso son 7, como ya se habló con anterioridad, donde se dividen en 4 superiores y 3 inferiores. En la capa de host, en la cual se tiene que el envío entre el origen y el destino, se tiene a la aplicación, la presentación, la sesión y el transporte. Asimismo, en la capa de red, donde básicamente se permite el tráfico a través de este protocolo, están las llamadas red, capa de enlace y la capa física. Entonces, primeramente, la capa física incluye a los dispositivos físicos que participan en la transferencia de datos. Estos pueden ser los cables y ahí se incluye el recubrimiento de estos, que depende asimismo de la aplicación, de dónde están colocados. Asimismo, en esta capa de datos se maneja una secuencia de bits. Como se puede apreciar en la diapositiva, las funciones son definir los medios de transmisión, definir potencia, niveles eléctricos y codificación. Con esto funcionan básicamente las interfaces como USB, RS232, la cual hace conexión entre una PC con SCADA y asimismo se puede, mediante un transformador, recibir las señales de un interfaz R485. Por último tenemos a la interfaz RJ45S con un par trenzado, que es similar a un 485. Luego, como segunda capa, tenemos a la capa de enlace de datos. Es muy similar a la capa que vamos a ver después, que se llama la capa de red. Lo que aquí pasa es que se facilita la transferencia de datos entre dos dispositivos ubicados en la misma red. Esto funciona cuando la capa de enlace de datos toma los paquetes de la capa de red y los rompe en trozos más pequeños, denominados como tramas. Y este es el responsable del control del flujo y además de los errores respecto a esa comunicación que exista dentro de la red. En interfaz tenemos la ya conocida Ethernet, que se usa casi en todas las aplicaciones, también la interfaz Wi-Fi y la PPP. Siguiente. Como siguiente,
tenemos la capa de red. Como se dijo anteriormente, es muy similar a la capa de enlace de datos. Esta es responsable de posibilitar las transferencias de datos entre dos redes diferentes. Si los dispositivos que se quieren comunicar se encuentran conectados en la misma red, entonces ya no hace falta esta capa, porque básicamente lo que hace es fragmentar en el dispositivo emisor los datos de la capa de transporte en pequeñas unidades que son conocidas como paquetes, y luego estos se arman cuando ya se reciben. Esto lo hace con el fin de mejorar el camino físico para que los datos lleguen a su destino. Esto se conoce como encaminamiento o enrutamiento. Asimismo, las interfaces más conocidas que tenemos como la IP, que es la de Internet, IPX, que ya casi no se utiliza, es más, ya ni se utiliza, y asimismo la ARP, que fue anteriormente un recurso que se usaba para conectar varios hosts, pero ya asimismo también está en desuso. Siguiente. Capa de transporte. La capa 4 es la responsable de las comunicaciones de extremo a extremo entre los dispositivos, lo que implica que antes de proceder a ejecutar el envío de la capa 3, tomar datos de la capa de sesión y fragmentarlos seguidamente en trozos más pequeños llamados segmentos, la capa de transporte del dispositivo receptor es el responsable luego de rearmar tales segmentos y construir con ellos que la capa de sesión pueda continuar. La capa de transporte es también la responsable del control de flujo y del control de errores. El control de flujo sirve para determinar la velocidad óptima de transmisión que garantice que un emisor con velocidad de conexión alta no apabulle a un receptor cuya conexión sea lenta. La capa de transporte también realiza un control de errores en el extremo receptor consistente en asegurarse de que todos los datos recibidos estén completos y se solicitará el reenvío en caso de que no. Sabemos que para esto siempre se envían una copia del texto para no solicitarle al usuario que los ingrese. Entonces, como objetivo es transmitir datos de forma óptima y libre de errores entre las aplicaciones, sus funciones son establecer conexiones, segmentación y reensamblado de paquetes, detección y recuperación de errores y control de flujo. Usando interfaces, que es la más usada, TCP o UDP, y otros dos interfaces como TP4, que es de OSI, que está en desuso, y ATP de Apple Talk, que también está en desuso. Perdón. Capa de sesión. En la capa de sesión es la responsable de la apertura y cierre de comunicaciones entre dispositivos. Ese tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre de esta se conoce como sesión. La capa de sesión garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente como para transferir todos los datos que están intercambiando y cerrará sin la demora de sesión para evitar el desperdicio de recursos. La capa de sesión también sincroniza la transferencia de datos utilizando puntos de control. Por ejemplo, si un archivo de 100 megabytes está transfiriéndose, la capa de sesión podría fijar un punto de control cada 5 megabytes y en el caso de la desconexión o caída de internet tras haber transferido, por ejemplo, 52 megabytes, la sesión podría reiniciarse a partir del último punto de control, con lo cual solo nos quedaría unos 50 megabytes pendientes de transmisión. Sin estos puntos de control, esta transferencia en su totalidad tendría que reiniciarse desde cero. Un dato relevante es que actualmente la capa de sesión no se emplea debido a que es una capa, esta función la realizan otras capas porque no se especializa en una capa específicamente para detectar errores. Entonces, en el sistema actual, que lo veremos más adelante, se omite. Entonces, el objetivo de esta capa es que permite indicar puntos en la comunicación para recuperar o continuar en uno de estos puntos. Entre sus funciones tenemos que es control del diálogo,
introducción de puntos de sincronización y recuperación hasta un punto anterior. Las interfaces que se usan son ASP y CSP, ambas en desuso, por lo mencionado anteriormente. Ahora también tenemos la capa de presentación. La capa de presentación es principalmente la responsable de preparar los datos para que pueda usar la capa de aplicación. En otras palabras, esta capa, que es la número 6, lo que hace es que los datos se preparen para el consumo de las aplicaciones. La capa de presentación es responsable de la traducción, el cifrado, la comprensión de los datos. Dos dispositivos de comunicación que se conectan entre sí podrían estar usando distintos métodos de codificación, por lo que esta capa es la responsable de traducir estos métodos de comunicación a una síntesis que la capa de dispositivos pueda comprender. Si los dispositivos que se están comunicando a través de una conexión cifrada, esta capa 6 se responsabiliza para añadir el cifrado en el extremo del emisor, así como de decodificar el cifrado en el extremo del receptor, para así poder presentar a la capa de aplicación datos descifrados y entendibles. Entonces, después, la capa de presentación es también la encargada de comprimir estos datos que recibe la capa de aplicación antes de ser enviados a la capa 5. Esto ayuda a mejorar la velocidad y la eficiencia de la comunicación mediante la minimización de la cantidad de datos que serán transferidos. Entonces, básicamente, lo que hace la presentación es definir un solo formato, o sea, recibe mucha información de diferentes formatos y la transforma en uno solo, y lo cual los comprime y nos ahorra este ancho de bandas. Asimismo, actualmente esta capa de presentación se usa muy poco. Entonces, como objetivo, tenemos que define los formatos de representación de los datos como caracteres, números, imágenes, entre otros. Asimismo, las funciones que realizan es la conversión de formatos, el cifrado y la comprensión, teniendo como interfaces SAP, pero que estén en desuso, por lo mencionado anteriormente. Ahora, la capa de aplicación. Esta capa de aplicación es la que interactúa directamente con los datos del usuario, que son las aplicaciones de software, como navegadores web, clientes de correo electrónico, y dependen de la capa de aplicación para iniciar comunicaciones. Sin embargo, debe quedar claro que las aplicaciones de software cliente no forman parte de la capa de aplicación, porque esto es más bien la capa de aplicación es responsable de los protocolos, de la manipulación de datos, de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario. Estos protocolos de la capa de aplicación incluyen HTTP, como también SMTP, que entre otros es el protocolo para enviar correos electrónicos y comunicaciones por este medio. Esta capa de presentación, su función depende. Pero veamos, el objetivo es dar servicios específicos a los usuarios, es decir, correo, mensajería, ficheros. Sus funciones dependen de la aplicación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un protocolo para leer correos o enviar correos que para abrir mensajes o para crear ficheros. Entonces, para eso se utilizan interfaces, como es HTTP, que es de World Wide Web, www, STM, que como mencionamos es de correo electrónico, y DNS, que es el sistema de nombre de dominio. Entre las conclusiones tenemos entre tanto, es la comprensión del uso el uso de cómo se establecen las bases de los sistemas de comunicación, porque nace del OSI y actualmente termina en algo parecido a Ethernet. Y adicional, eh, tenemos
tenemos la importancia de estos modelos para poder comprender los modelos posteriores. Como dijo mi compañero, el modelo posterior que viene después del OSI es el modelo TCP/IP, que básicamente fue creado en los años 70, después de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando estaba en plena Guerra Fría, y fue con el inicio del proyecto llamado ARPANET, que básicamente fue la primera red, en este caso red creada, Red One, que fue creada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Luego este proyecto se comenzó a expandir y así se conoce hasta el día de hoy como Internet. Esa es la red que todo el mundo usa para conectarse entre varios dispositivos. Pero, ¿qué es básicamente este protocolo? Básicamente, el protocolo IP es un sistema de direcciones de Internet, cuya función principal es entregar los paquetes de información desde un dispositivo de origen a un dispositivo de destino. Tiene la misma función que su antecesor. Lo que se diferencia aquí es cómo lo hace. Por ejemplo, la relación entre los protocolos TCP e IP lo que hace es desfragmentar el mensaje que viene del emisor en varios pedazos y luego estos pedazos o paquetes ya desmontados se van y se envían por diferentes rutas, pero al momento de llegar todos estos paquetes deben armarse y crear el mensaje final en el receptor. Entonces, este protocolo garantiza que las piezas desfragmentadas lleguen a su dirección, a su dirección de destino completas. Entonces, ese también sería como una medida de seguridad. Y el protocolo es el que ordena todas estas piezas en el orden correcto. Eh, y asimismo, como el modelo anterior, este consta de varias capas. Siguiente. Pero ahora, como se observó en el modelo anterior, habían capas que tenían la misma función. Entonces, en el modelo TCP, esas capas se unieron y se hicieron más eficientes para crear nuevos modelos. Por ejemplo, aquí se observa en la diapositiva que las capas ahora son 4, que se dividen en 2 y 2, en una superior y otra inferior. En la superior, asimismo, se tienen las que usa el host de origen y destino, y en la inferior es el tráfico de red. En la capa de host tenemos aplicación y transporte, y en la de red, internet y acceso a la red. Entonces, si seguimos a la siguiente diapositiva, se tiene a la capa de acceso a la red. Esta capa es la que define el acceso físico de los equipos conectados a la red y los protocolos que intervienen dentro de él. Aquí en esta capa se incluyen todos los hosts que son accesibles dentro de una red de área local, un área LAN. Esto está definido por la topología de la red, cómo se encuentra configurada y cómo se mueven los paquetes entre las interfaces de esta capa. Pero no solo porque se aplique una red local, se queda ahí. No, este protocolo también, esta capa, es extensible también a toda una red global. Esto se debe a que está diseñado de forma independiente del hardware que compone la red. Más depende de las redes de cables de pares trenzados que transportan la información. En este caso puede ser también cables coaxiales o de fibra óptica. O incluso también, como se observa ahí, los protocolos también incluyen Wi-Fi. Entonces, por todo este tipo de protocolos se puede enviar la información. Y también se observa la equivalencia en la diapositiva,
que en el modelo OSI, en el modelo antiguo, equivale a una capa de enlace de datos y a la capa física, porque como ya se pudo comprobar, engloba también a los medios de cómo se transporta la información. Siguiente. Tenemos después la capa de Internet. Esta capa es la responsable y una de las más importantes también, porque se ocupa de la estructura del paquete de datos que circula dentro de la red. Y además se encarga de enviarlos a través de esta. Entonces, en otras palabras, la capa de Internet se puede definir como la responsable del enrutamiento de los paquetes fragmentados a partir de la administración de las direcciones IP. Como ya saben, las direcciones IP es un código, o sea, no, es un conjunto de números únicos para cada dispositivo. Estos números son irreemplazables y solo pertenecen a la red a la cual está conectada. Entonces, esto sirve para identificar al host en la red mediante una dirección. En este caso es la dirección IP. Entonces, aquí se puede observar cómo trabaja el protocolo IP en esta capa. Por esta razón es que en la equivalencia OSI esta es la capa de red. Y asimismo, el direccionamiento de todos estos paquetes funciona viajando entre los enrutadores hasta llegar a su destino. Y esta sería la definición de toda la capa de Internet. Siguiente. Capa de transporte. Esta capa de transporte coincide con más o menos una equivalencia al nivel OSI del mismo nivel de transporte. Esta capa crea una conexión lógica entre el host emisor y el receptor, segmentando y reensamblando los datos enviados de las capas superiores en la misma conexión lógica. TCP y UDP, protocolos de nivel, se encargan de aportar confiabilidad al manejo de datos y su transporte. Entonces, como podemos observar, uno de los objetivos es permitir la comunicación de paquetes a través de la red. Y los protocolos que usa es un protocolo IP, entre los cuales es IP versión 4 y versión 6. La capa de aplicación. Tenemos que incluir protocolos destinados a ofrecer servicios, tales como correo electrónico, SMTP, gestión de nombres, DNS, transferencia de ficheros, que es FTP, y conexión remota, que es Telnet. Protocolos HTTP, que también es la de World Wide Web, www. Entonces, tenemos como objetivo que asimismo es dar servicios específicos a los usuarios, como correos, mensajes, ficheros. La equivalencia a OSI viene a ser la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión. Por eso es que mencionamos anteriormente en la parte de OSI que tanto la capa de sesión y de presentación están en desuso, porque se incluyen ya en la capa de aplicación. Los protocolos que les mencionamos, HTTP, SMTP y DNS. Una de las comparativas de los modelos actuales con el TCP y el OSI es que, como observamos, el OSI es la base de todo, de donde parte, de donde nace. Tiene 7 capas. El TCP, la diferencia es que 3 capas la absorbe, que es la capa de sesión, presentación y aplicación. Y asimismo la capa de acceso a red abarca lo que es en OSI, enlace y la capa física. Pero ¿qué sucede? En un modelo usado actualmente, la capa de acceso a red se vuelve a subdividir en enlace, en capa de enlace y en capa física. Entonces, para entender un poco lo que es este TCP, vamos a hacer una equivalencia. Entonces, digamos que el empresario A se quiere comunicar con el empresario B. El empresario A manda un mensaje de, por ejemplo, necesito conferencia el día viernes a las 6 de la tarde. Entonces,
Este viene a ser la capa de aplicación. Llega al secretario que, que lo que hace es el mensaje le pone en un membrete y este secretario le pasa al nivel de abajo, que viene a ser el nivel de los correos. El nivel de los correos recibe el membrete, le pone una dirección hacia dónde va a ir el mensaje y lo manda al cartero. Este cartero viene a ser el que le pone una estampa o un sello al sobre para que por el medio de transporte sea llevado hacia, hacia otro lado. Entonces, en este lado, el paquete lo recoge el otro cartero. Este otro cartero lee el cuño, o sea, el sello, lee la dirección y le envía a la capa de arriba, que viene a ser el nivel de los correos. Aquí lee la dirección, la manda al secretario, el secretario lee el membrete, sabe para quién se dirige, es para este señor, y este señor entiende lee el mensaje, que es reunión el día viernes. Entonces, este nivel ejecutivo viene a ser como la capa de aplicaciones, el nivel de secretario viene a ser la capa de transporte, la de correos viene a ser de red, el de acá enlace y el de acá la capa física. Entonces, aquí en otro caso, que donde intervienen routers, cuando la empresa, cuando el empresario A quiere comunicarse con el empresario B, pero no viven en la misma ciudad, no interviene no solamente el señor cartero que va en su moto, sino ya tenemos que vamos a otra ciudad y usamos un tren. Entonces lo mismo, el empresario le comunica que tiene una reunión el día viernes, el secretario le pone un membrete, la chica de correos le pone una dirección, el, el señor cartero le pone un sello y se dirige hacia la oficina postal. Esta oficina postal es un router. Entonces aquí otro cartero lee el cuño, lo manda a la secretaria, esta dirección la interpreta, sabe que debe mandarla a otra ciudad y se la da a la chica que también es cartera. Esta chica le pone una pegatina, una estampa, y la manda en tren hacia la ciudad de destino. Aquí hay otra cartera, la cual lee la pegatina, entiende para quién es, le entrega a la señora de correos, ella lee la dirección y ese correo se lo manda a la secretaria, entiende el membrete que es para el empresario B y le da el mensaje que es viernes a las 6 de la tarde, tienen una reunión. Con eso que he explicado y la comparación entre modelos OSI y TSP. Muchas gracias.